Hoy quiero que hablemos de otra corriente inmigratoria muy interesante. Si son suscriptores del canal sabrán que ya hemos hablado de muchos inmigrantes, tales como los polacos, italianos, alemanes y otros más. Esta vez nos iremos al sur para conocer la historia de los galeses y ver no solo su pasado, sino también desmentir algunos de los mitos que les rodean. Porque sí, la Argentina del último siglo está plagada de rumores y es importante saber en qué nos estuvieron mintiendo. Si te gusta esta clase de material, apoya al canal suscribiéndote y dándole a me gusta. También comenta qué video te gustaría ver a continuación. Empecemos. A mediados del siglo XIX, Gales no era un país independiente, sino una nación absorbida dentro del Reino Unido. Y aunque no había una guerra abierta, sí había algo más profundo, una presión cultural constante. El idioma galés retrocedía frente al inglés, especialmente en la educación y las instituciones, donde el uso del galés podía hasta ser castigado. Para muchos líderes religiosos y culturales, esto no era un cambio natural, sino una desaparición lenta. Ahí aparece una idea radical: trasladar la cultura a otro lugar, donde pudiera desarrollarse sin interferencias. El principal impulsor de esta visión fue Michael D. Jones, un pastor congregacionalista que había pasado tiempo en Estados Unidos. Lo que vio allí no lo convenció. Los inmigrantes galeses, al integrarse en comunidades más grandes, terminaban perdiendo su idioma en pocas generaciones. Para él, eso era una advertencia. Su propuesta fue clara: fundar una colonia lo suficientemente aislada como para preservar el idioma galés como lengua cotidiana, con sus propias instituciones, su religión, su educación. Una nueva Gales, pero fuera de Europa, y así preservar la identidad. En esos mismos años, Argentina atravesaba su propio proceso de construcción nacional. El Estado necesitaba poblar territorios que consideraba vacíos, especialmente la Patagonia, para consolidar su soberanía. La inmigración europea era vista como una herramienta estratégica: traer población, desarrollar la tierra y afirmar presencia estatal. El resultado fue un acuerdo implícito: los galeses obtendrían tierras y cierto margen para preservar su cultura, mientras que Argentina obtendría colonos de calidad en una región clave. En el año 1865, atracó un barco llamado el Mimosa. No eran exploradores ni aventureros románticos, eran familias, gente común, agricultores, artesanos, religiosos. Aproximadamente 153 colonos según los registros, aunque pronto vendrían, a lo largo de la década, alrededor de otros 5.000 galeses. Cuando los galeses llegan en 1865, la Patagonia, y en particular el valle del río Chubut, no era un desierto vacío, pero tampoco era un territorio integrado al Estado argentino. Era, más bien, un espacio en disputa, poco controlado, con presencia india predominante y una soberanía estatal más declarada que efectiva. Por eso, poblar el territorio no era solo una cuestión económica, sino política. Ahí es donde la llegada de los galeses encajaba perfectamente en la lógica del Estado argentino de ese momento. No eran muchos, pero eran europeos, agricultores, organizados y dispuestos a asentarse en un punto fijo. Eso los convertía en una herramienta útil para afirmar presencia en una región donde el Estado por sí solo no tenía capacidad de instalarse de forma inmediata. Ahora bien, hablemos del principal mito con el que tanto tiempo nos estuvieron mintiendo, y es que la narrativa mediática y algunos libros malintencionados retratan a los galeses como amigos cercanos de los tehuelches, llegándose a mezclar, nada más lejano de la realidad. Expliquemos qué pasó. Los galeses llegaron con una idea del terreno errónea y con poca preparación. Eran pocos y dependían del éxito inmediato de algo que no conocían, cultivar en un territorio semiárido. Esa fragilidad es clave.
El antropólogo Rodolfo Casamiquela señala que los pueblos tehuelches manejaban redes de movilidad, conocimiento territorial y relaciones de intercambio que les permitían incorporar contactos externos sin perder, al menos en un primer momento, su lógica propia. Entonces, ¿los tehuelches tuvieron la humildad de ayudarlos? No realmente. Se trataba de una oportunidad para tener beneficios, recibir algunos bienes o información, desde herramientas de metal, telas, productos manufacturados e incluso alimentos en momentos específicos. Pero no había ninguna clase de integración cultural profunda. No fue una relación idílica, aunque tampoco derivó en un conflicto abierto y sostenido como en otras regiones. Lo que aparece en las fuentes es una convivencia con fricciones concretas, sobre todo en los primeros años, y luego a medida que cambió el contexto regional. En los años iniciales tras 1865, uno de los focos de conflicto fue el robo de ganado. Para los colonos galeses, que dependían de unos pocos animales para sobrevivir, la pérdida de caballos o vacas era crítica. En varios diarios de colonos aparecen referencias a animales tomados por grupos de indios, aunque no siempre identificados con precisión, porque los galeses no distinguían bien entre tehuelches y otros grupos. También hubo episodios de desconfianza mutua en los primeros contactos. Algunos registros mencionan momentos de tensión armada. No combates formales, pero sí situaciones donde los colonos se preparaban para defenderse ante la presencia de grupos indios en las cercanías del asentamiento. Hay además un elemento más amplio que termina afectando la relación: la integración progresiva de la colonia dentro del Estado argentino. A partir de la década de 1870, y especialmente con el avance militar hacia la Patagonia en el marco de la conquista del desierto, del cual, por cierto, hice un video, el equilibrio inicial cambia. Aunque los galeses no fueron actores militares centrales, pasan a formar parte de una estructura estatal que sí entraba en conflicto directo con los indios. Los registros personales muestran una preocupación constante por la escasez. No se trataba solo de poco alimento, sino de una dieta insuficiente y monótona, dependiente de lo que quedaba de las reservas iniciales y de lo poco que podían obtener localmente. Durante los primeros años, hubo momentos en los que la colonia estuvo al borde del abandono total, precisamente por la incapacidad de sostener la alimentación básica. Esto es algo a destacar. El proyecto no era homogéneo en su convicción. Había quienes sostenían la idea original de construir una colonia galesa y otros que, frente a la realidad, priorizaban la supervivencia individual o familiar. Esa diferencia de posiciones abre el segundo eje: los conflictos internos. La colonia no fue un bloque uniforme. Desde el inicio, reunió personas con distintos niveles de compromiso, expectativas y capacidad de adaptación. Cuando las condiciones se volvieron críticas, esas diferencias salieron a la superficie. Uno de los principales conflictos giró en torno al trabajo y la distribución de recursos. En un contexto de escasez, decidir qué producir, cómo organizar el riego y cómo repartir lo disponible generó tensiones constantes. Fue así que los primeros años resultaron especialmente difíciles. Cuando la colonia logró estabilizar el acceso al alimento y agua, inició una segunda etapa decisiva. Dejó de ser un asentamiento precario y pasó a organizarse como territorio. El primer núcleo estable fue Rawson, que surgió como centro administrativo en el valle inferior del río Chubut, ligado al acuerdo con el Estado argentino. Con el tiempo, se consolidó como núcleo político a medida que creció la presencia estatal. Trelew, en cambio, nació vinculada al ferrocarril. Su nombre combinaba Tre, pueblo en galés, y Liu, por Lewis Jones, uno de los líderes coloniales. La construcción del ferrocarril central del Chubut en la década de 1880 conectó el valle con la costa y reorganizó la economía,
convirtiendo a Trelew en un nodo productivo y marcando el paso de una colonia de subsistencia a una más integrada. Más hacia el interior surgió Gaiman, que se consolidó como centro cultural y social galés, con capillas, escuelas y una organización sólida donde se preservó la identidad de la colonia. Décadas después, la expansión hacia el oeste llevó a colonos al Valle 16 de Octubre, donde fundaron Trevelin. A diferencia de los primeros asentamientos, surgió con experiencia acumulada. Ya sabían organizarse, trabajar la tierra y formar comunidad. La región donde se asentaron estaba en disputa entre Argentina y Chile. En 1902, el famoso arbitraje fronterizo británico tuvo que decidir a qué país pertenecería esa zona, y en ese proceso, la presencia de colonos galeses y su decisión de permanecer bajo soberanía argentina fue un factor relevante, y su posición fue clara: optaron por permanecer bajo soberanía argentina. La preservación cultural no fue un efecto secundario de la colonia galesa en el Chubut, fue desde el inicio su razón de ser, y durante varias décadas no solo se sostuvo, se organizó de manera consciente, casi sistemática, alrededor de tres ejes que se reforzaban entre sí: el idioma, la educación y la vida religiosa. El galés funcionaba como el principal medio de comunicación dentro de la comunidad, incluso absorbiendo a nuevos inmigrantes que debían adaptarse a ese entorno lingüístico. Además, desarrollaron un sistema educativo propio, gracias a que no estaba centralizado por el Estado argentino en los primeros años, lo que permitió que las escuelas funcionaran en galés. La alfabetización, ya alta en la comunidad de origen, se reforzó en la colonia, con un fuerte énfasis en la lectura. Los galeses también trasladaron formas culturales completas: festivales, música coral, poesía, formas de sociabilidad. Entre ellas, una de las más significativas fue el Eisteddfod, un festival literario y musical que se recreó en la Patagonia y que sigue existiendo hasta hoy. Estas prácticas no eran decorativas, cumplían una función concreta: reforzar la identidad colectiva en un entorno completamente distinto al de origen. Eran momentos donde la comunidad se reconocía a sí misma como algo diferenciado. Argentina es el único lugar fuera de Gales donde el idioma galés logró establecerse como lengua comunitaria, sostenida durante generaciones. Y aún hoy, aunque en menor escala, sigue habiendo comunidades en Chubut donde el galés se enseña y se habla. Ahora bien, lo interesante es cómo se adaptaron. En Gales, el Eisteddfod tenía siglos de tradición y una escala mucho mayor. En la Patagonia tuvo que reconstruirse desde cero, con menos recursos y en un contexto completamente distinto. Pero no perdió su estructura básica. Se recitaban poemas en galés, se cantaban himnos, se mantenía la centralidad del idioma. Sin embargo, la adaptación fue inevitable. El contexto argentino introdujo cambios. Con el tiempo, comenzaron a incorporarse elementos bilingües, especialmente a medida que el español ganaba presencia en la comunidad. Esto se había dado por la expansión del sistema educativo argentino, ya que las escuelas comenzaron a funcionar bajo programas oficiales, con el español como lengua principal. Esto no implicó la desaparición inmediata del galés, pero sí su desplazamiento progresivo. A esto se sumó el servicio militar obligatorio, implementado a nivel nacional a comienzos del siglo XX. Los jóvenes de origen galés eran incorporados al ejército, trasladados y expuestos a otras regiones del país. Este proceso reforzó tanto el uso del español como la identificación con una estructura nacional más amplia. Hoy, el galés se mantiene fuerte en comunidades específicas del Chubut, sobre todo en zonas como Gaiman, Trelew y Trevelin, donde todavía se enseña en escuelas, se utiliza en actividades culturales y, en menor medida, en ámbitos familiares. Ya no es una lengua dominante, pero sigue viva, y eso es, tal y como su pueblo,
algo excepcional. ¿Y vos? ¿De dónde provienen tus ancestros? Te leo en los comentarios. ¿Qué tópico te gustaría ver a continuación? Si te agrada esta clase de contenido, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Me ayudaría un montón. Muchas gracias.